Angélica Santana Fierro es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y de la maestría en Gestión Pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Desde 2008 es catedrática en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Su trayectoria profesional incluye el haber laborado tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Es fundadora de Estudio IQ, empresa dedicada a la consultoría y la capacitación empresarial. Es consejera en Caregua Asociación Civil, organización anticorrupción y miembro de la Iniciativa Nacional de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Con esto, les doy la palabra a la secretaria del capítulo, Ana Karen Soto. Gracias, Jorge. El maestro José Roberto Jaramillo Jacobo se graduó con honores de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Obtuvo la beca de movilidad latinoamericana por el Gobierno de España para estudiar una maestría en estudios internacionales en la Universidad del País Vasco en Bilbao, España. Se graduó de la maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente está por terminar una maestría en Educación por la Universidad TecMilenio. En el ámbito educativo, ha desempeñado varios cargos directivos en el Sistema Tecnológico de Monterrey y ha sido director de preparatoria en Universidad TecMilenio Campus Guadalajara. Ha sido profesor invitado de la Universidad Corvinus de Budapest en la República de Hungría y en 2 ocasiones en la Universidad de Estudios y Lenguas Extranjeras de Beijing en la República Popular China. Ha laborado para la Secretaría de Relaciones Exteriores y para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Actualmente, labora para la Agencia de Desarrollo Internacional de Estudios de Estados Unidos en temas de multiculturalidad y democracia en la República Islámica de Afganistán, donde trabaja directamente para la Universidad Americana de Afganistán como catedrático y asesor académico. Por último, para nuestro tercer panelista del día de hoy, le cedo la palabra a Carmina Martínez, miembro del capítulo. Muchas gracias, Ana Karen. Alejandro Cacheux es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, maestro en Gestión Pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Ha laborado para la Embajada de México en Irlanda, se incorporó al equipo de trabajo del Tecnológico de Monterrey en 2015 para ocupar el puesto de director de vinculación, promoviendo relaciones interinstitucionales con entidades educativas en el estado de Chihuahua, donde, entre otras labores, promueve el uso de tecnología en el aula con escuelas de diversos niveles educativos. Desde 2016, se incorpora al equipo docente del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua como profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Carmina, Jorge y Ana Karen. Sin más preámbulo, comenzaremos a explicar el formato del panel para ya dar inicio a esta tarde de análisis. Se tienen 3 segmentos en cada uno. Los primeros 2 segmentos son temas en específico y el tercer segmento lo dejamos abierto para que aquí nuestros ponentes invitados nos puedan dar a conocer de algún otro tema de esta región y aparte que la audiencia pueda hacer sus preguntas. Así que iniciamos. El primer tema de hoy es la Guerra Fría entre Irán y Saudi Arabia. Contamos con 20 minutos. Y para entrar un poquito en contexto, por favor, ponentes, explícanos qué intereses geopolíticos motivaron a este suceso o a qué se debe esta disputa entre Irán y Saudi Arabia. Muchas gracias, Natalia. Pues si les parece, Alejandro, Roberto, si pudiera iniciar también compartiéndoles, a mí me encantan los mapas y quienes han compartido conmigo en algún curso, alguna materia, pues saben que siempre pongo mapas, porque al final de cuentas es lo que nos ayuda a tener una idea más clara de qué estamos hablando. Y para aterrizar esta pregunta que propone Natalia sobre estos intereses geopolíticos, pues yo creo que más que nada a mí me gustaría que ustedes pensaran en el término geopolítica, ¿qué implica ese término? Ese compartir de 2 palabras en uno mismo, ¿no? O sea, por un lado la geografía y por otro lado la política. Y política entendiéndose como muchos componentes, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tú hablas de geopolítica, definitivamente hablas de intereses, definitivamente hablas de polos de poder y definitivamente vas a hablar de territorio. Entonces, vamos conociendo un poquito, adentrándonos a esta
a este conflicto, por ahí también se le llama la guerra subsidiaria. A mí no me encanta mucho el término en español, se me hace que en inglés este conflicto de Arabia Saudita e Irán suena más sabroso cuando dices proxy wars, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas una proxy war es una guerra subsidiaria, lo cual implica que dos estados, aquí les comparto mi pantalla y así lo vamos viendo, implica que dos estados utilicen a terceros países pues para propiciar conflictos. Y al final de cuentas implica también tener bandos, implica tener alianzas e implica utilizar los medios de comunicación y a las relaciones internacionales para hacer posicionamientos comunes o bien también para hacer frentes comunes. Entonces yo quisiera que ustedes ubicaran, aquí les estoy compartiendo el mapa, pues ubiquen nada más, preguntan en términos de geopolítica, ¿qué intereses puede existir en la región? Y en términos de los dos grandes enemigos de este conflicto, pues digo, aquí ves Arabia Saudita, que es pues prácticamente la cuna del Islam, ¿sí? Por acá les suena este territorio, la famosa Meca, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, pues la Medina, ¿no? Que es el trayecto que hacía el profeta Mahoma, ¿no? Y que al final de cuentas, cuando muere, pues esta parte de, bueno, ¿y quién va a ser su sucesor? Genera uno de los principales conflictos en la zona. Porque, pues al no ponerse de acuerdo, el grupo pues, musulmán, se crean dos grandes bandos, por así decirlo. El bando sunita y el bando chiita. Nos venimos hasta el 2020 y ustedes pueden ver que Arabia Saudita pues es pues prácticamente la base, el centro de poder del sunismo, ¿no? Y vemos a Irán, lo que fue la antigua Persia, como pues la cuna o el punto focal de lo que es el chiismo. Entonces, de entrada, cuando hablas de poder, tú puedes decir, bueno, número uno, en términos de geopolítica, relacionada con el poder de la religión, ustedes ya ven aquí claramente que aunque los dos sean del mundo musulmán, Arabia Saudita responde a lo que es el sunismo e Irán va a responder a lo que es el chiismo, ¿de acuerdo? Entonces, ya vemos estos dos posicionamientos. Vámonos al punto número 2, que sería la geografía. En geopolítica es bien sabido que si tú controlas tanto territorio como mares o acceso a los mares, a los océanos, a los ríos, pues tienes un control muy predominante en términos de economía, porque puedes controlar rutas marítimas, rutas de comercio, puertos, entradas a los países. Entonces, pues si tú quieres hablar de geografía, vean nada más Irán. Yo los invito a que revisen en la parte norte, pues tiene acceso al mar Caspio. En la parte sur tiene acceso a lo que es el Golfo Pérsico y al Golfo de Omán, ¿verdad? Y por su lado Arabia Saudita también. Aquí tiene acceso al Golfo Pérsico, que es pues una de las principales salidas marítimas de todo el tema petrolero y también del comercio en la región. Y por otro lado, Arabia Saudita tiene una gran ubicación, pues porque en el lado occidental tiene al Mar Rojo. Y si ustedes se van un poquito más para arriba, pues verán que aquí está el famoso Canal de Suez, que al final de cuentas, si lo resumes de una manera muy sencilla, te permite llegar al mar Mediterráneo y por ende a Europa. Entonces, en términos de geografía, entre más aliados tengas, ya sea de Arabia Saudita, los aliados más cercanos, o de Irán, pues también puedes tener esas alianzas que te ayuden en términos de comercio. Entonces, este sería el segundo punto en términos de geografía. Luego, yo los invito a que recuerden, porque estamos hablando de una guerra fría, pero esta guerra fría también se puede situar en términos de la guerra fría como tal. O sea, de la guerra que se dio, no puedo decir que se dio porque pues
aquí entraríamos en un debate, pero en términos de la Guerra Fría histórica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Y en este parteaguas, en 1979, Irán, durante todo lo que fueron las décadas anteriores, créanlo o no, Irán era amigo de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tenía una dinastía que al final de cuentas apoyaba a la Casa Blanca y eran grandes aliados en la región. Sin embargo, hubo un movimiento, una guerra civil interna bastante fuerte en 1979 y pues cae esta dinastía de los Pahlavi, ¿verdad? Y entra, pues ahora sí, a constituirse lo que es Irán como una república islámica presidencialista. Yo no sé si ustedes saben, pero en Irán hay dos figuras muy importantes. La primera, pues sería el presidente, que a lo mejor lo han escuchado en las noticias, Hassan Rouhani, y pues la segunda figura que tiene muchísima importancia, que sería el líder supremo. El líder supremo, pues es esta figura del máximo dirigente del chiismo, o sea, la máxima figura clerical que existe en Irán. Desde 1979, el líder supremo tiene pues prácticamente muchísimo más poder porque él trasciende a los diferentes presidentes. Entonces Irán se convierte en esta república islámica, pero al final de cuentas algunos dicen, bueno, pues puede llegar a ser hasta una teocracia, ¿no? Desde este momento, 1979, Irán entra en el libro negro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dejó de ser su aliado. Adivinen quién sigue siendo aliado hasta la fecha de Estados Unidos. Pues Arabia Saudita. Y entonces, ante este tenor, tú sigues viendo que si eres un aliado importante, y aquí Roberto Jaramillo nos va a hablar muchísimo más sobre este tema en unos minutos, si tú eres un aliado de Estados Unidos en este contexto, en esta agenda internacional, pues yo creo que pudieras tener más para ganar que para perder en este sentido. Entonces, ya de entrada, si tu archienemigo en la zona es Arabia Saudita y a la vez Arabia Saudita es enemigo de tu otro gran enemigo, que es Estados Unidos, pues ya tienes latente este conflicto. Y entonces, en este plano histórico donde ustedes pueden ver que hay una guerra fría que se gestó dentro de otra guerra fría, pues pueden ver que no nada más es una cuestión del Medio Oriente, sino que ya entran otros países en juego tan lejanos como Estados Unidos, ¿verdad? Siempre andan metiendo las narices en todos lados, pero que al final de cuentas, cuando hablas de geopolítica, no puedes dejar de lado a Estados Unidos y tampoco puedes dejar de lado a Rusia, ¿sí? Las dos grandes potencias históricas, por lo menos de este siglo y del pasado. Quiero nada más hacer así, probablemente ya, no sé cuánto tiempo llevaré. ¿Cuánto llevaré, Diego? Para ir cerrando un poquito. Unos 6 minutos más o menos. Perfecto. Entonces, tengo tiempo para que ustedes vean cómo es este barrio, ¿verdad? Este barrio que dices, híjole, pues no vayas de noche. Pues más bien aquí este barrio sí hay esquinas, hay partes en las que está bastante compleja la situación. Por ejemplo, Israel. Es bastante reciente, de hecho las noticias de hoy hablan de cómo hay un acuerdo, pues que se llama los acuerdos de Abraham, que también eso es bastante delicado, ¿verdad? Ponerle este nombre a este entente, ¿verdad? Entre lo que es Israel, Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein. Que al final de cuentas aquí dices, ¿pero cómo? ¿Israel? Sí, Israel, el pueblo judío como tal, firma un acuerdo en términos, pues para alcanzar la paz de cierta manera con lo que es Emiratos Árabes, que es, como su nombre lo dice, del pueblo árabe, y por otro lado también con Bahrein. Bahrein pues tiene esta característica que también es una monarquía constitucional y que al final de cuentas, pues por intereses económicos,
es conveniente tener un acuerdo con estos dos países y probablemente después se alcance un acuerdo con Arabia Saudita. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y aquí Israel qué? Este conflicto de Palestina e Israel, del cual no voy a hablar el día de hoy, pues al final de cuentas es otro gran conflicto en la zona que ha creado grandes divisiones entre el mundo árabe y pues el pueblo judío. Todo esto desde la creación de Israel en 1948. Entonces al final de cuentas dices, híjole, pues Israel acaba de firmar un acuerdo bastante curioso con el pueblo árabe. Y esto, pues, ¿en dónde deja Irán? Pues Irán ya dijo rotundamente, traidores, traidores los Emiratos, traidores Bahrein, traidor todo aquel que se ponga a hacer acuerdos con los judíos, con quienes no sean el pueblo musulmán. El mismo Hamas, que es un grupo palestino, pues ya también se posicionó y pues lanzaron desde la Franja de Gaza, pues sí, como dos ataques hacia Israel. Todo esto pasó entre el día de ayer y de hoy. Y les doy esta referencia para que ustedes entiendan la complejidad de firmar un acuerdo. Y este acuerdo se firma en Estados Unidos, justo antes de las elecciones presidenciales. Entonces, estamos hablando de una zona, pero les recuerdo que esto siempre va más allá. Estamos hablando del país, pues, número 1 en términos de absolutos de intervencionismo, de poder, en términos de geopolítica también, y cómo esto ha sido una victoria inclusive para el mismo Trump. Vemos por aquí a un Yemen que ustedes dirán, ¿y este país qué? Como que sí lo he escuchado. Híjole, el mismo Yemen tiene unos conflictos actuales tan tremendos desde el 2011. El presidente Hadi ni siquiera puede estar en Yemen, está refugiado en Arabia Saudita, porque hay un grupo opositor que es llamado los Houthis, que es un grupo chiita, o sea, del mismo ramo islamista que en Irán, y que finalmente pues es un país dividido, una situación bastante compleja, porque también se suma Al-Qaeda, que es otro grupo terrorista, ¿verdad?, en la zona. Luego vemos Emiratos, que claramente pues es muy amigo de Arabia Saudita, Bahrein también. Vemos un Irak devastado por la guerra, pero pues que al final de cuentas queda en términos, pues en términos llanos, protegido hasta cierto punto por Estados Unidos. Vemos a una Siria completamente destrozada por la guerra, ya ni siquiera la civil, sino todo tipo de guerras, entre tantas facciones y divisiones que hay. Un presidente que pertenece a una de las ramas del chiismo, que ha permanecido contra todo y que al final de cuentas pues sigue en el poder y sigue devastando la zona. Vemos un país también bastante complicado como es el Líbano y bueno, que al final de cuentas todo está en juego aquí. Y habrá quienes dicen, bueno, pues entonces, viendo así el mapa y viendo que Arabia Saudita tiene bastantes aliados, ¿qué respuesta le queda a Irán? Bueno, pues para Irán aquí yo les invitaría a investigar, pues en términos de lo que es el desarrollo nuclear. ¿Por qué tiene este poder de negociación? Pues bueno, porque tiene avances armamentistas importantes en este sentido, que pudieran representar un conflicto de muchísimo mayor alcance, pues que saldría completamente de la esfera solamente del Medio Oriente. Entonces, en términos de geopolítica y de manera bastante resumida, pues espero haber dado esta introducción a la zona. Y si hubo algo que ustedes dijeron, ay, eso como que me suena o me parece interesante, o no sé nada sobre el tema, investiguen. Realmente, ahorita también en tiempos pues bastante complicados para el mundo con toda la pandemia, pero que al final de cuentas, pues es la parte que siempre hemos visto, ¿no? El control de territorio te da mayor poder, el hecho de tener aliados te proporciona más bases militares,
en términos de un enfrentamiento de mayor escala. Muchísimas gracias, maestra. Me llamó la atención sobre el plan nuclear que tiene Irán. ¿Qué implicaciones a los derechos humanos tiene todo este conflicto de Guerra Fría? No sé si alguno de los maestros gusta contestar. ¿Qué tal, Natalia? Oye, pues fíjate, más allá de responder de entrada y de lleno a la pregunta que mencionas, complementar un poquito de los puntos que mencionaba Angélica. Y es que en realidad, digamos, ya en temas políticos religiosos, pues de pronto en los países de Medio Oriente, pues no hay una división. O sea, recordemos que en este punto el Islam es el equivalente a la política. O sea, y por lo tanto, en cuestión de derechos humanos, pues de pronto esto puede generar un rezago importante porque pues es bien sabido algunas de las deficiencias que puede presentar la religión como tal en términos de derechos humanos. Pero bueno, además de esto, mencionar la importancia, hablaba Angélica, ¿no? De esta posición geopolítica tan importante de ambos países y para referirlo en términos de reservas de petróleo, pues son el segundo y el cuarto país con mayores reservas de petróleo comprobadas. Entonces, desde ahí, pues eso hace que se acrecente más la rivalidad que pueden tener, porque literalmente, y por decirlo de una manera un tanto coloquial, se pueden hablar de tú a tú. O sea, no hay como no hay una descompensación en ese sentido. Y bueno, por ahí mencionaba Angélica también, pues este acuerdo, ¿no? Los acuerdos que se dieron en los cuales Estados Unidos estuvo pues bastante involucrado, como su rol, digamos, a lo mejor en rol hegemónico decadente a nivel internacional, pero pues ahí sigue. Y como mencionaba, muy cerca de las elecciones y bromeábamos al inicio de la sesión de, pues ya los rusos sacaron su vacuna, pues Estados Unidos tuvo que sacar otro milagro antes de la elección. No pudo hacer la vacuna en contra del COVID y pues bueno, fue su posicionamiento vital en este conflicto, ¿no? En Medio Oriente. Y por último mencionabas la parte de Irán y este as bajo la manga que es la producción de armas nucleares y hay que remontarnos o habrá que felicitar de cierta manera a Irán porque supo jugar bien sus cartas cuando se firmó los acuerdos nucleares en 2015, porque pues ellos siempre estuvieron bajo la lupa de si estaban o no produciendo armas nucleares y al final, ok, te autorizamos y los grandes ganadores fueron ellos, porque independientemente de si lo estaban o no produciendo, les dijeron, ok, lo puedes hacer. Entonces, si a alguien le gusta el póker, pues pudo haber sido un caso de un bluff buenísimo en el cual se salieron con la suya y por eso Donald Trump pues está buscando ahorita retirar también esos apoyos. Entonces, quería hacer un poco ahí de énfasis en estos puntos. Gracias por el espacio también. Yo quería comentar y complementar un poco lo que comenta Alejandro, el maestro Alejandro, y en respuesta directa a tu pregunta, Natalia, el tema de la producción nuclear. Hay que recordar que Estados Unidos fue aliado, o Irán fue aliado de Estados Unidos por mucho tiempo. Los grandes aliados de Estados Unidos y de las grandes potencias a nivel global son productores de armas nucleares per se. Ahí vemos a un Israel, que es una potencia muy importante en Medio Oriente, es un aliado indiscutible de los Estados Unidos. Pero también vemos a India, vemos a otras potencias que han sido aliados en algún momento de Reino Unido o de la Unión Soviética de Rusia. Y entonces no es de sorprender que Irán haya desarrollado un arsenal durante el tiempo que fue aliado de los Estados Unidos. Después esa expertise pues se queda en la zona y hay esta amenaza constante, ¿no? de producción nuclear. Esto está íntimamente ligado con el tema de la seguridad internacional. Hay que recordar que hasta 1973 no había esta conciencia de la importancia de la cuestión medioambiental, no había esta conciencia hasta el 2007 de que algunas cuestiones medioambientales tenían impacto directo en la seguridad
no internacionales, estamos hablando de los países, sino de las personas. Hay un desarrollo de un concepto que se llama seguridad humana por parte de Canadá, Japón, los países escandinavos, ¿no? Que son los mejores países para vivir, que hablan sobre el derecho a una seguridad en todos los sentidos, seguridad humana. Cuando hablamos de producción nuclear, pues se veía de una forma unilateral por parte del Estado este derecho legítimo a la legítima defensa a través de la producción nuclear y que se disfrazaba en cuestiones de experimentación científica. Hoy día, pues es un tema muy complejo porque el carácter de los derechos humanos pues ha tomado una vigencia enorme a través del empoderamiento de los individuos. Todo lo que vamos a comentar a continuación nos va a dar un contexto muy claro de que hoy por hoy los derechos humanos pues son vistos. Antes no eran una prioridad para los estados. Entonces, hay una amenaza latente de producción nuclear de cualquier tipo de estallido de alguna bomba, misiles de corto o largo alcance, y hoy por hoy se está pensando que hay una implicación directa a la seguridad humana y un golpe muy directo a los derechos humanos. Pero es un tema que quizá no lo vemos tan directamente porque también en Medio Oriente, recordemos que no es una prioridad para los gobiernos el tema de los derechos humanos. Hay una Carta Árabe de los Derechos Humanos que tiene una visión no occidental de los mismos y por lo tanto no es directo el enfoque hacia el tema de la producción nuclear. Todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Japón, ¿no? Y luego lo que sucedió en Chernobyl y demás, Chernóbil, pues no era más que una situación del derecho del Estado a producir todo este tipo de armamentos. Hoy por hoy tiene una implicación bien fuerte y me imagino que tiene que haber mucho más investigación, promoción, defensa de los derechos humanos a la luz de amenazas a la seguridad como la cuestión medioambiental y la producción de armas de destrucción masiva. Muchísimas gracias, profesor. Me llamó muchísimo la atención el punto de cuidar el medio ambiente, porque realmente esto no es un tema que se está hablando ahorita con los conflictos armados que se está viendo. Y también hay que recordar un punto muy importante, es el retraso de un desarrollo de un sistema asiático para la protección de los derechos humanos. Como mencionaban, realmente no se le está tomando una importancia. Lo vemos y es obvio. Ahí déjame comentarte, y a lo mejor ustedes ya lo conocen, hay 4 generaciones de derechos humanos. Los primeros pues son cubiertos por la mayoría de los países, la cuestión económica social. Los segundos tienen que ver con un poco más el desarrollo, ¿no? de estas personas en la igualdad de las oportunidades. El tercero ya está más vinculado a los temas de medio ambiente y hay otros que los pasan hasta la 4ª generación. Entonces, a nivel internacional, muchos países dicen, yo nada más puedo cumplir con la primera generación de los derechos humanos. No me exijas más, porque no puedo. Solo les puedo proveer lo mínimamente indispensable. Y no es una cuestión de falta de interés, es una cuestión de capacidad de cada uno de los estados. Y en medio de la globalización, me imagino que lo han visto con la maestra Angélica, y lo han visto en sus clases de diferentes materias de perspectiva internacional y demás, el Estado está siendo rebasado por la globalización. No es que el Estado no quiera responder a las necesidades, es que no puede. Y entonces aquellos que sí pueden, se protegen, ¿no? Se autoprotegen, pagan seguridad privada y demás. Los derechos medioambientales como derechos humanos de 3ª o 4ª generación son importantes, son considerados desde 1973 en la conferencia de Estocolmo. Ha habido una evolución y todos los promotores defensores de derechos humanos han venido pugnando porque el derecho medioambiental, el derecho a la seguridad humana sean una prioridad para los estados. Si hablamos de Japón, de Canadá, de Islandia, de Nueva Zelanda, hablamos de Australia, que son países que tienen asegurada la parte económica, social, cultural, donde los museos son gratuitos, pues ellos pueden pugnar por la seguridad de sus individuos en función de lo medioambiental, tecnologías verdes y protección de la seguridad en temas de armas de destrucción masiva. Pero cuando hablamos de países tan pobres como Afganistán o Bolivia
pues esta no es una realidad que sea importante para los estados. O un país pacifista como México, ¿no? Tampoco es una prioridad. Y bueno, no sé si lo fuera para el presidente, pero ya esos son temas distintos. Tenía que decirlo. Bueno, sigamos. Muchísimas gracias. Y sí, como lo comentaba, la realidad va muchísimo más rápido que el derecho. Y aquí, pues, la mayoría de los estados nos estamos quedando muy atrás y pues, como dijo, ni hablar con nuestro querido México. No sé si antes de cerrar esta sección tengan algún otro comentario, panelistas. Perfecto, muy bien. Concluimos el primer segmento, así que ahora nos vamos con el segundo tema, que es intervenciones de Estados Unidos en Afganistán. Así que este tema se va a poner un poquito bueno porque pues ha durado muchísimo este conflicto armado. No sé si alguien gusta tomar la palabra. Me voy a permitir, Natalia y los ponentes y demás compañeros de este panel, platicarles un poquito de las coincidencias que existen, que esto es algo enorme a analizar y que es un tema muy complejo, las coincidencias o cuestiones comunes que pueden tener Irak y Afganistán en temas de la intervención que se ha vivido desde 2001 en Afganistán y 2013 en Irak, que son temas que han revolucionado la forma de intervenir en los países. Recuerden que hay una evolución en temas de lo internacional. Antes había una irrupción directa en el territorio y en esta ocasión Estados Unidos utiliza la Carta de Naciones Unidas en ambas ocasiones para decir, por un lado, que hay una legítima defensa cuando se habla del tema de Afganistán después del ataque de las Torres Gemelas, y segundo, que existen armas de destrucción masiva en el territorio de Irak comandado por Saddam Hussein para intervenir. ¿Qué es lo que les quiero hacer énfasis en este tema? Que después de 1945, cuando se firma la Carta de San Francisco, la excepción se vuelve la regla y la excepción es la guerra confrontada en territorios físicos, territorios como lo habíamos visto en las etapas históricas previas, ¿no? Es decir, la excepción es que haya un conflicto directo armado entre un país y otro. Antes eso era algo muy legítimo, sobre todo en el siglo XIX, cuando había esta necesidad de construir nacionalismo y el Estado tenía todo el derecho de invadir otro Estado. Entre 1945 y la fecha actual, pues pocos países se han dado la licencia de intervenir directamente en un país, en un territorio, para poder llevar a cabo procesos de paz, de seguridad, como lo hace Estados Unidos en la República Islámica de Afganistán y en Irak. Es algo totalmente extraordinario, atípico, según lo que se dicta en la Carta de San Francisco que firman todos los países miembros. Se respeta la soberanía, el derecho internacional está basado en la soberanía de los estados. Entonces, esta es una cuestión completamente atípica, pero Estados Unidos se hace valer de algunas cláusulas que acomoda a su manera. Voy a hacer un poco de historia. La maestra Angélica Santana ya habló un poquito del tema, introdujo hacia lo que pudiera ser el inicio del conflicto, pero les voy a hablar un poquito de historia. Hay que recordar que en 1990 las fuerzas iraquíes van a invadir Kuwait y con esto se inicia lo que es la Guerra del Golfo, la llamada Guerra del Golfo. Ya vimos la cuestión geográfica, ¿no? ¿Por qué se llama el Golfo Pérsico? Estamos justamente en un territorio muy conflictivo geopolíticamente hablando, muy estratégico, une a los tres mundos, ¿no? Asia, África, Europa. Es la conjunción de áreas de producción de petróleo muy importantes. Y también hay que recordar que Europa siempre ha estado presente, por eso algunos de sus países tienen esta geografía tan geométrica, ¿no? Tan perfectamente trazada de manera geométrica. Pareciera que se trazó con una regla de escritorio como lo hacemos en la primaria. Saddam Hussein, que es este personaje tan importante, voy a hacer este énfasis porque hay algunas similitudes con Afganistán, hablando de Irak,
Saddam Hussein creía que Kuwait le pertenecía históricamente, que era una provincia de Irak, y trata de reconquistarla, y esto lleva a la formación de una coalición de Estados Unidos, de los británicos y de los saudíes para liderar una campaña en contra de Irak y obligarlo a retirarse de Kuwait. Acuérdense que estamos hablando de la soberanía, de la no intervención, y cuando se ven afectados los intereses de un país, pues la comunidad internacional debe reaccionar, y Estados Unidos, sobre pretexto de este principio de derecho internacional, dice no es posible que Irak invada Kuwait, y en 1991 las fuerzas iraquíes se retiran por completo de todos estos territorios de Kuwait, y un par de meses después Irak fue sometido a un programa de inspección de armas. Después de la derrota de Kuwait, los kurdos y los chiitas del sur de Irak iniciaron una rebelión que condujo a una severa represión por parte del gobierno iraquí, lo que provocó una intervención directa de la ONU en el país. Ahí la ONU interviene, es legítimamente aceptado, ¿no?, que una organización internacional intervenga cuando se ven afectados los intereses de algún grupo. Y Estados Unidos continúa interviniendo, la ONU también, y esto genera a lo largo de este tiempo, entre 1990, 2003 y la fecha, que todas estas intervenciones de Estados Unidos, de algunas potencias y de la ONU, pues generen mucha tensión en Irak. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos que sí, imagínense que estuvieran en su casa y que un vecino constantemente se está metiendo en su habitación, en su casa, en su patio. Esta tensión va a generar que Irak pues esté completamente paranoico y haya una tensión completamente en la comunidad internacional y en la zona. Hasta 1998 Irak termina su cooperación con la ONU, que era responsable en ese momento de monitorear la fabricación de armas en Irak. Nuevamente en el 98 una coalición de fuerzas estadounidenses y británicas inicia una campaña de bombardeos contra Irak para poner fin a sus programas de armas de destrucción masiva. Nuevamente la paradoja, ¿no? Estados Unidos y Reino Unido son grandes productores de armas nucleares y destrucción masivas, pero no veían con buenos ojos que Irak estuviera haciéndolo. Entonces hay una campaña de bombardeos que inicia en el 98 y termina hasta 2001. Imagínense que su vecino constantemente les esté aventando cosas a su casa, es algo muy, muy molesto. Esto genera tensión y inhibe la actividad económica de un país como Irak. Afganistán, por su lado, por otro lado, lejos de sufrir una intervención militar externa, sufre grandes y profundas tensiones internas y conflictos que se van a plasmar en 2 guerras civiles consecutivas. Ellos no necesitaban intervención externa, ellos mismos estuvieron haciendo la guerra en 2 ocasiones, en el año del 89 y después de retirada la Unión Soviética de Afganistán, como ustedes habrán visto en sus clases de historia y de relaciones internacionales. El gobierno comunista presente en ese momento era muy frágil y se encontró en un enfrentamiento directo con los famosos y llamados muyahidín. ¿Quiénes son los muyahidines? No sé si alguno del público nos pueda compartir cuál es este concepto que es mundialmente reconocido, los muyahidines. ¿No? Bueno, pues son sobre todo los de Afganistán, son los famosos personas que llevan a cabo de una manera muy radical el tema de la religión islámica. Y en algunas ocasiones esto se vincula con la cuestión militar dentro del gobierno afgano, pero realmente este término ha venido usándose como un ejemplo de quienes son radicales en la lucha contra lo que no es el Estado y la religión islámica. Luego de 3 años de lucha constante entre los muyahidines, que estaban pugnando por el gobierno islámico y el gobierno comunista, finalmente el gobierno comunista cae y se forma un nuevo gobierno. Esto básicamente va a dividir el gobierno en 2 grandes partidos.
No sé si hasta ahí quedó claro. Esta guerra civil se va a dar entre los muyahidines, que son islámicos radicales, y el gobierno comunista que había sido propuesto e impulsado por la Unión Soviética. Cuando se va a la Unión Soviética, pues obviamente hay mayor oportunidad para que los muyahidines empiecen a buscar tener un gobierno pro-islámico más que pro-comunista. Todas las partes de Afganistán acordaron este acuerdo y bueno, renuncia el primer ministro y demás, y entonces empieza una segunda guerra civil, ¿verdad? Porque no se ponían de acuerdo entre los que eran pro-comunistas y los que eran pro-Estado Islámico. Este término, pues, ahora nos suena muy diferente, ¿verdad? Después de ISIS, cada vez que pronuncio Estado Islámico, ustedes tienen esta referencia, pero me refiero más bien a lo que decía el maestro Alejandro, hablar del Estado y la Iglesia musulmana como una misma cosa. Hasta 1996 termina esta segunda guerra civil afgana. Y bueno, después de eso, los talibanes, que son los radicales, con ayuda militar y financiera de Pakistán y de Arabia Saudita, pudieron extender su influencia y establecer lo que se va a llamar el Emirato Islámico de Afganistán en 1997. Es muy interesante ver cómo, por un lado, Saddam Hussein y la gente en Irak sufrían estas tensiones, este constante monitoreo de Estados Unidos y de las potencias y de la ONU, y por el otro lado, en ese mismo momento, Afganistán estaba sufriendo 2 guerras civiles consecutivas. Hablando un poquito de la estructura política, les puedo decir que la autoridad ejecutiva de Irak es ejercida por un Consejo de Ministros y hay un primer ministro. El primer ministro de Irak también actúa como el jefe de Estado. Ustedes también habrán visto estos términos, con la mayor parte de la autoridad ejecutiva en sus manos, y nombra a los miembros del Consejo de Ministros. Es decir, el Consejo de Ministros es nombrado por el primer ministro. El poder legislativo lo ejerce el Consejo de Representantes y todos estos también son nombrados y designados por el primer ministro. Vean qué importancia tiene esta figura política en Irak. En el caso de Afganistán, el presidente es el jefe del Estado y es elegido por un periodo de 5 años con un límite de 2 periodos. El presidente puede nombrar al vicepresidente, a los ministros del gabinete, al fiscal general, al gobernador del Banco Central y a diferentes asesores, embajadores, jueces y miembros de la Asamblea Nacional. En este caso, el Poder Legislativo se divide en 2 cámaras y tenemos 34 provincias de Afganistán y una casa de ancianos, porque es muy importante para los afganos el tema del respeto a la autoridad. Vamos a las causas de la guerra. En el apogeo de la guerra contra el terrorismo, que esta es una nueva política de Estado de Estados Unidos, sobre todo durante el gobierno de Bill Clinton y después durante la gestión de George W. Bush, esta guerra contra el terrorismo que empieza en el 2001 contra Afganistán, esa misma guerra marca un hito para el gobierno de Saddam Hussein. En el año 2003, una coalición de fuerzas, como lo hemos visto, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, junto con algunos aliados de la OTAN, comenzaron una guerra contra Irak con el objetivo de sacar a Saddam Hussein del poder. Vamos a ver, por un lado, cómo en Afganistán, después de del ataque a las Torres Gemelas y del Pentágono, el pretexto directo de los Estados Unidos es ir tras la cabeza de Osama Bin Laden, que era la cabeza de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda y que había estado presente a lo largo de mucho tiempo y fortalecido en todas las áreas de Afganistán. Y por el lado de Saddam Hussein, buscaban derrocar a este líder que evidentemente estaba completamente en contra de los valores democráticos. Ya referí antes que el Consejo de Ministros, al igual que el Poder Legislativo y demás, eran nombrados por el primer ministro, quien era también el jefe de Estado. ¿Qué es lo que buscaban? Debilitar completamente a Saddam Hussein, y fueron realizando diferentes acciones militares hasta que finalmente
se hace una petición a la ONU en el 2003 diciendo que había una amenaza para la seguridad, la paz y la regional e internacional por la posesión de armas de destrucción masiva en Irak. Es muy importante señalar que un Consejo de Seguridad de la ONU no aceptó la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, pero Bush siguió adelante a pesar del rechazo. Varios críticos de esta guerra creen que el presidente Bush tenía una cuestión personal en contra de Saddam Hussein. Y bueno, que a través de derrocar a esta figura, pues se podía llevar a cabo la democratización en la región. Otros críticos dicen que esta decisión de Estados Unidos hizo para tener una mayor participación, como lo mencionaba el maestro Alejandro y lo decía la maestra Angélica, en la cuestión petrolera del Medio Oriente, ya que Irak proporciona el 4% de la producción mundial del petróleo. Muchas investigaciones nos hacen ver que Irak no poseía estas armas de destrucción masiva, de las cuales Estados Unidos hacía alarde. En ese momento, Bush habla de otros crímenes de guerra y el primer ministro, Tony Blair, dice que Saddam Hussein debe ser procesado por la guerra en Irak. Afganistán, por su parte, después del 2001, a lo mejor ustedes todavía ni habían nacido, se va a perpetrar este ataque terrorista masivo y el jefe de los talibanes, mismos que habían establecido en 1991 este gobierno radical fundamentalista, atribuyen a este personaje, Osama Bin Laden, formado en su momento en la Unión Soviética y demás, ser responsable de esos ataques. Entonces se lanzan directamente a Afganistán y después de una lucha muy fuerte en Afganistán, que ha sido devastadora para este pueblo afgano, finalmente logran atrapar a Osama Bin Laden y las fuerzas afganas y estadounidenses en 2011 firman esta cuestión de triunfo, que en realidad no ha sido un triunfo para nada. Voy a hablarles muy rápidamente de las secuelas que han traído tanto Afganistán como Irak. Han sido consecuencias gravísimas en los dos países, destruyendo la infraestructura y la economía. Las inversiones extranjeras en ambos países se han desplomado, dejando la economía completamente débil e incapaz de mantenerse a sí misma. La mayoría de las fábricas son administradas por el gobierno, han sido completamente destruidas. Muchísima gente está desempleada. La infraestructura de electricidad, agua, comunicaciones, todo está completamente devastado. Ambos países han sufrido crisis humanitarias con muchos civiles muertos durante el conflicto que han sido desplazados dentro y fuera de los países. Hoy hay aproximadamente, y suman todavía muchos más, 1 millón de muertos. Y también hablamos de 500,000 civiles en Irak desde el 2003 y aproximadamente 4 millones de personas desplazadas, alrededor de 30,000 civiles que han muerto en Afganistán, 250,000 que han sido desplazados. La guerra ha tenido un impacto completo en la estabilidad regional. Con la caída de Saddam Hussein y la caída del régimen, pues esta situación ha generado también el surgimiento del Estado Islámico, que ha sido una cuestión muy, muy tremenda para la seguridad internacional y sobre todo en la zona, ¿no? ISIS, que ha sido fortalecido y ha tenido cada vez más fuerza en bases militares iraquíes, pues se ha ido apoderando de equipos, de armamentos, en muchos casos que ha sido suministrado por el mismo Estados Unidos, ¿no? Justamente en el caso de Afganistán, les puedo decir que el grupo talibán cada día tiene más fuerza porque está siendo auspiciado por Pakistán y por algunas otras potencias, y que incluso la producción del opio, que es con lo que se produce la heroína, les da millones de dólares al año. Yo estoy viviendo actualmente entre Dubái y Afganistán. Y Afganistán está completamente devastado por la guerra.
es algo tremendamente triste. Yo no salgo a la calle, yo voy en coches blindados con una guardia de seguridad armado, con un coche satélite armado, tengo un radio localizador, tengo una cuestión satelital, y así son todas las cuestiones de seguridad en Afganistán. Conozco Kabul a través del vidrio de mi coche blindado. Conozco a mis alumnos, que son gente que tiene muchísimo más acceso a la educación, pero visto a las mujeres sufrir cosas espantosas. No hay cine en Afganistán. Cuando hay cine en cuestión de películas extranjeras, solamente van los varones. Ustedes que están ahí en el Netflix y que están padrísima quejándose de las series que hay, las mujeres no pueden ir al cine, no tienen derecho a cantar, no pueden estar en la calle con el cabello descubierto, la cabeza descubierta, no pueden mostrar nada de sus extremidades, y obviamente el derecho a la educación es algo que está muy a cuentagotas para ciertas mujeres que tienen el privilegio de recibir una beca, a lo mejor en la escuela en donde yo estoy trabajando, directamente a través de la Agencia de Seguridad, Agencia de Desarrollo Internacional, la USA, pero les puedo decir que el caso de Irak no es menor. Yo admiro mucho la dignidad del pueblo afgano, que es con quien tengo directo trato todos los días, porque a pesar de que está devastada la economía, las fuentes, estructuras económicas, ellos no conocen lo que es la administración en las empresas, porque no hay empresas, no hay una profesionalización de los que son los emprendedores, porque la economía está muy golpeada desde hace 20 años. Les puedo decir que durante la gestión de Barack Obama, se dijo que se habrían de retirar las tropas, pero en realidad Barack Obama mandó más tropas al territorio afgano. En ese momento ya los talibanes se habían retirado, habían tenido una retirada estratégica porque pues después de 10 años, 15 años de estar luchando, este envío de tropas por parte de Barack Obama pues ha generado que estos talibanes pues recrudezcan su presencia y persistencia en la región, y cada vez están más armados, cada vez están más fortalecidos, cada vez están más presentes en todas las zonas del país. Voy a enseñarles rápidamente una presentación. Ya medio me extendí, perdónenme, pero son dos conflictos bien complicados de explicar. Aquí, como ven, está Afganistán y en medio está su queridísimo compañero y amigo, porque aparte lingüísticamente están vinculados. Ambos hablan persa. Son el antiguo califato de los persas, y luego tenemos Irán, ¿no? Geográficamente, Irán está tremendamente muy bien ubicado. Ahí. Aquí tenemos a Pakistán. Yo les decía que Saddam Hussein decía que Kuwait le pertenecía a Pakistán, a Irak, ¿verdad? Yo les decía eso, que era un pretexto para la guerra del Golfo. Bueno, pues Pakistán dice que la mitad de Afganistán le pertenece a Pakistán. Y Pakistán no existía antes de la Segunda Guerra Mundial, fue una invención de Gran Bretaña. Básicamente le quitaron una parte a la India, le quitaron una mitad a Afganistán, y entonces muchos de los conflictos están basados en una serie de cuestiones territoriales que ni siquiera tienen una base. Ahí tenemos a la figura tan importante de Saddam Hussein, que es un líder carismático que concentra todo el poder en una sola persona y que obviamente significa una serie de amenazas para Estados Unidos. Tenemos a Osama Bin Laden, que representa el dolor de cabeza más grande para Estados Unidos, que es la guerra contra el terrorismo basado en estas células terroristas que no sabemos qué tan fuertes son, dónde están ubicadas, quiénes son sus benefactores, patrocinadores y demás. Le significa a Estados Unidos una obsesión por destruir todo el terrorismo a través de una sola persona. Veamos todo lo que tiene color naranja hoy día es controlado por el grupo talibán. Muchísimo más fuerte la presencia de los talibanes y el control de los mismos
hoy día que en 2001. Es decir, la guerra de Afganistán o la intervención de Estados Unidos en Afganistán ha recrudecido el poder de los talibanes, que están apoyados por Pakistán y por algunas otras potencias y algunos otros grupos terroristas. Ahí vemos toda la presencia de las diferentes fuerzas iraquíes, sirias, de ISIS, de los kurdos, de las fuerzas árabes, de las fuerzas sirias rebeldes, de los kurdos. Todos estos grupos turcos, israelitas, judíos, están presentes en Irak. Imagínense cómo está la economía de Irak, si hay toda esta presencia de diferentes grupos en un mismo territorio. Y bueno, ¿qué les puedo yo contar? Ciertamente Estados Unidos, bajo el pretexto de la libertad permanente, de esta idea de llevar a cabo la seguridad a toda costa en la región de Medio Oriente y de la democratización del mismo, y después de la primavera árabe y de esta democratización de todos esos países después del 2011, pues obviamente está muy aferrado a la idea de tener esta presencia en Estados Unidos. Trump es muy contrario a estas ideas y ha ido retirando algunos apoyos en muchos sentidos. Creo que Trump no está tan interesado en seguir gastando millones de dólares en la región. No sé si esto políticamente le sea algo que le juegue a favor, porque los estadounidenses también han dicho, yo ya no quiero seguir gastando mi dinero para seguir apoyando estas guerras en Irak y en Afganistán. Puedo contarles muchísimas más cosas, pero creo que ya me estoy comiendo más del tiempo. No, profe, muchísimas gracias por tan interesante participación y por complementarlo, con su experiencia de vida. Ya pues conocemos que, o sea, ya tiene una gran trayectoria y qué interesante, de verdad. Por lo que me voy con la siguiente pregunta. Maestra, maestros, puede ser bastante complejo, pero ¿de qué manera creen que Estados Unidos pueda resarcir de que estos daños ocasionados, ya sea en materia de derechos humanos, por este gran conflicto, esta gran invasión? Suena imposible, pero si lo fuera, ¿cómo piensan ustedes? Me gustaría escuchar sus opiniones. Uy, está muy interesante la pregunta, ¿eh? Mira, yo que trabajo para la Universidad Americana de Afganistán, les puedo decir que Estados Unidos sí le cambia la vida a los chicos que están estudiando ahí. Las mujeres que llegan a estudiar, que no tenían la oportunidad de hacerlo, les cambia la vida en muchos sentidos. Y mucha de esta gente que se gradúa de la universidad va directamente a otros países y buscan oportunidades para sus familias. Evidentemente es minúsculo lo que estamos haciendo versus lo que está pasando allá afuera. Pero acuérdense que las mujeres en temas de derechos humanos son las que educan a las nuevas generaciones. Y si la mujer tiene una preparación universitaria, pues eso va a cambiar a la sociedad tarde o temprano. Estas mujeres que pueden ser lapidadas, que pueden ser allá afuera golpeadas y muertas por causa de estas ideas teológicas. Hay una mujer que es cantante y les recomiendo un documental ahí en YouTube. Ariana se llama esta mujer. Ella es una persona monstruosa para los teólogos porque está contrario a lo que ellos creen que es la religión musulmana. Y imagínense, nosotros en la Universidad Americana de Afganistán tenemos que cuidar todo lo que publicamos. Una vez hicimos una fiesta de Halloween que a los gringos les encanta, ¿verdad? Y que son buenísimos para esto de los disfraces. No podemos publicar esas fotos. Evidentemente los chavos ni siquiera lo conectan con el tema de lo macabro y lo que tiene que ver con la cuestión de la tradición Halloween. Lo ven como una cuestión de integración social. Pero para la gente en la calle, no solo para el grupo talibán, fíjense bien, no solo para el grupo talibán, es algo monstruoso que alguien de la religión musulmana en Afganistán se esté vistiendo de bruja o de lo que sea. Entonces, fíjense bien, el tema no está solamente en el grupo talibán, el tema está en la sociedad misma de Afganistán. Dividen a las mujeres, a los niños desde muy temprana edad. Unos estudian por un lado y otras estudian por el otro, hasta la universidad se vuelven a ver. Pero evidentemente el daño está hecho en temas de derechos humanos. Si esta mujer allá afuera sale
descubriéndose la cabeza o haciendo algo distinto a lo que está socialmente aceptado, religiosamente aceptado, pues es completamente dilapidada, golpeada o acosada o violada. La mayoría de mis estudiantes sufren violaciones sexuales, físicas, solamente por ir a tomar el autobús para ir a su casa. Eso es espantoso. Cuando hablamos de ese tipo de temas en derechos humanos, hay muchísimo que hacer. Estados Unidos, bajo este pretexto, pues bueno, ha enfatizado no solamente tener una universidad o diferentes instituciones ahí, sino becar de forma completa a sus estudiantes. Evidentemente, ni siquiera los mismos gringos tienen becas completas en las universidades de Estados Unidos, pero los alumnos afganos sí los tienen. Y bueno, yo les puedo decir que eso es algo que les cambia la vida a los estudiantes. Tienen una sed y un hambre y un deseo de salir adelante, porque todo lo que están viviendo en sus casas todos los días es tremendo. Viven con 30, 50 personas. Eso es una cuestión comunitaria bien interesante desde el punto de vista de lo familiar social, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, pues viven hacinados en una casa. Ahora que estamos dando clases a través de la internet y hablando del derecho al acceso a la tecnología y demás, no tienen internet, chicos. Ahorita estamos llevando a cabo una conferencia entre nosotros, ¿no? Los chicos no tienen internet, ni siquiera pueden encender sus cámaras en primera instancia porque mostrar las fotos de los alumnos es morboso, menos para las mujeres. Las mujeres no pueden mostrar su rostro porque son acosadas ya desde ese punto de vista por sus compañeros. Y en segundo instante porque el grupo talibán tiene bien golpeadas las instalaciones eléctricas y de internet, que ni siquiera ellos pueden acceder a una videoconferencia como lo podemos hacer aquí en México. Hay muchísimo que hacer en Afganistán y en Irak, y yo no sé si a Estados Unidos le alcance eso, menos con lo que comentaba el maestro Alejandro, que está en una hegemonía ya muy decadente. Yo creo que esto tiene que ver más con la educación, con la democracia, con los derechos humanos, pero a partir de un esfuerzo interinstitucional, multilateral y de la comunidad internacional y entre ellos. Por eso estoy ahí trabajando, para poder apoyar a mis estudiantes, especialmente a las mujeres. Hay mucho que hacer. Muchísimas gracias. Y sí, hay muchísimo que hacer en materia de derechos humanos en esta región y pues yo creo que el tiempo no nos alcanza para hablar tanto del tema porque realmente es algo muy complejo y pues nos da para muchísimas horas de análisis en esto. Por lo que agradezco muchísimo la participación y por todos los datos tan interesantes. Y vamos con la tercera sección en donde el profe Alejandro Kacheux nos va a hablar un poquito de la comparativa que tenemos ahora con México, porque los datos nos sirven muchísimo para estudiar, pero si no se comparan, ¿qué vamos a hacer con ellos? Así que, profe, ahora es cuando. Gracias, Natalia. Y fíjate que platicábamos un poquito sobre este tercer tema, ¿no? Que quedaba un poco al aire. Y pues la sugerencia o el tema que salió y brotó ahí fue un poquito el cómo aterrizamos en México, ¿no? O cómo incluimos la parte de los derechos humanos. Y les voy a platicar un poquito sobre precisamente la comunidad musulmana en México y desde una perspectiva de derechos humanos. Y para esto tendríamos que entrar en un poquito de historia y conocer que el Islam en México pues tiene de entrada un enraizamiento muy débil en México. O sea, no sé, probablemente puedo contar con los dedos de una mano mis amigos musulmanes en el país. Y esto tiene mucho que ver por razones culturales. De entrada, cuando los inmigrantes, los primeros inmigrantes en la primera oleada de migración musulmana a México, pues eran campesinos o eran personas que no eran doctos, digamos, en temas doctrinales del Islam. Entonces ellos no buscaban necesariamente el ser eruditos y estar compartiendo o el llevar a cabo la da'wa, ¿no? Que es la predicación de la religión. Aparte de que el Islam, pese a la creencia de muchos, pues muestra una importante tolerancia, al menos desde su nacimiento o en su nacimiento, hacia los que llaman las gentes del libro, que son los cristianos y los judíos. Entonces, con esta migración que llega de musulmanes a México,
pues no buscan expander, digamos, o predicar el Islam en el país. Pero después viene una segunda oleada bueno, en esta primera oleada era de sirio-libaneses y aparte muchos españoles que estaban escondiendo su fe. ¿Por qué? Pues porque estaban siendo literalmente echados del país o siendo rechazados y había un ambiente hostil con respecto al desarrollo de su religión. Entonces, si bien en épocas de la conquista no podemos hablar de tema de derechos humanos porque sería juzgar el pasado con la moralidad del presente, pues aún así estamos viendo que pues no tenían esa libertad o la tuvieron mientras fueron útiles para el rey. Y si alguna ocasión tienen la oportunidad de leer el libro, digo es ficción, pero La mano de Fátima, que es una novela histórica, ahí nos cuenta mucho el autor cómo era literalmente tanto judíos como musulmanes, una cajita de ahorro para el rey, porque eran préstamos bien padres, de esos que a todos nos gustaría tener, préstamos sin intereses y aparte que no te voy a pagar. Entonces, pero cuando dejaron de ser útiles, pues se convirtió en un ambiente hostil. Y digamos que la primera oleada va durante la conquista y después viene la segunda oleada que va desde principios, finales del siglo XVII, XVIII hasta el Porfiriato. Es importante mencionar que México es uno de los pocos países en el mundo donde la población musulmana se está contrayendo. A pesar de que el Islam es la religión que crece más rápido en el mundo, en México no es el caso. Al contrario, se está contrayendo. Y esto tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es la asimilación. O sea, llega un musulmán a México o llega cualquier religión a México y el mexicano lo adopta, para bien o para mal. Pero después, por ejemplo, menos del 0.03% de la población en México es musulmana. Y la relación que yo veo y que quiero llegar al punto es con estos derechos humanos es desde su llegada, tenían que esconder su religión. Porque los reyes en España prohibían, tenían decretos donde si alguna persona que no fuera cristiana o que haya sido conversa al cristianismo, tenía que pedir una carta pidiendo autorización para venir a las Indias, ¿no? Al nuevo continente. Entonces, de entrada, pues ahí tenemos ese limitante, ¿no? Para ellos, para venir y predicar. Se habla y se especula mucho de que había rabinos en México y que se hicieron comunidades grandes de musulmanes en el país, pero a escondidas, porque luego la Inquisición formó una parte bien importante. O sea, o eras cristiano, o si no ibas a pagar con escenas dignas de la serie de vikingos con tu vida y te iban a castigar fuertemente. Entonces, esto fue, digamos, con la primera oleada. Después, con Porfirio Díaz viene y donde se les empieza a dar un marco legal para la migración. Y este marco legal ya les permitía entrar al país documentado, de manera documentada, pero a medias, porque después se empieza a violar, digamos, otro derecho fundamental, que es el de tu identidad. Y las autoridades mexicanas, en cuanto llegaba un musulmán y su nombre no sonaba de alguna manera castellanizado, lo castellanizaban. Y por ende, mucha de la historia o genealógica de las personas o de la comunidad musulmana en el país está perdida, porque o se traducían, por ejemplo, tengo el conocimiento de familias que se apellidan Guerra, que simplemente fue una traducción del apellido en árabe al español. Entonces, y además, este marco legal que le brindaba el gobierno de Porfirio Díaz a la comunidad musulmana, pues como todo, digo, Estados Unidos tuvo algo que ver, algo como lo que está pasando actualmente entre Donald Trump y el muro fronterizo que dice que México va a pagar. Estados Unidos le exigió a Porfirio Díaz que documentara bien la migración de gente de Medio Oriente. Entonces, simplemente ese fue el motivo por el cual se le dio un marco legal a la llegada de inmigrantes de Medio Oriente a México, a raíz de una petición de los Estados Unidos que estaban preocupados desde ese entonces por la comunidad musulmana que podía ingresar a los Estados Unidos. Y en esta segunda oleada, pues ya empieza a haber un poco más de orden,
y a lo mejor hay personajes políticos o amigos de ustedes, llegan familias como los Tatalá, los Tuché, los Curi, Yunes, Traje, Férez, familias que incluso algunos de estos nombres, tanto en la vida empresarial como en la vida política, pues son muy importantes. Y esta importancia tuvo mucho que ver porque pues ya no eran campesinos los que estaban inmigrando al país, eran empresarios y era gente que tenía recursos económicos. No se permitía que adquirieran la nacionalidad mexicana a menos que tuvieran ahorros mayores a 15,000 pesos de la época. Entonces era como, sí, pues tú puedes ser mexicano si puedes pagar la nacionalidad mexicana. Entonces aquí seguimos viendo estos abusos, digamos, hacia el extranjero. Por más que digamos que en el país nos jactemos, sobre todo en épocas patrias, de acoger muy bien a los extranjeros, de recibirlos con brazos abiertos, decir que México es un país abierto a la migración, etcétera, pues no es cierto, no para todos. Y esta segunda ola de migración ya fue por diferentes puertos del país. De hecho, los que entraron por Tamaulipas, hay una comunidad en Tamaulipas, por ejemplo, y que embona un poquito en el tema que hablaba Roberto hace un momento, que se llama Bagdad, en Tamaulipas. La ironía que tienen un Matamoros, pero también tienen un Bagdad, ¿no? O sea, es una de cal y una de arena. Pero bueno, los derechos humanos de los musulmanes aquí en México, pues eran obligados, les digo, a cambiar su nombre, a esconder su religión, que el Islam no lo prohíbe. Ni el Islam ni el judaísmo prohíben que tú escondas tu religión por cuestiones de seguridad. Pero bueno, esto los obligaba a esconder sus raíces y el crecimiento del Islam y la aceptación del Islam en México, pues es muy pobre o poco conocido. Pero tenemos un caso muy particular y es el caso de una comunidad en Chiapas, en el cual, y esta es la última oleada de migración de musulmanes a México. Y fue un grupo de españoles que llegaron a Chiapas con la finalidad de establecer una comunidad musulmana. Y bueno, Aureliano Pérez se llama, pero su nombre, digamos, ya musulmán, es Muhammad Nafi. Y se establecieron madrazas, que son escuelas coránicas, y la comunidad en Chiapas, pues, tuvo ciertas mejoras en cuestión de seguridad y en cuestión de seguridad muy apegado sobre todo a las limitantes que pone el Islam, por ejemplo, con respecto al consumo del alcohol. Además, estos inmigrantes españoles pues trajeron consigo industrias textiles con el cual empezaron a dar empleo a miembros indígenas de la comunidad. Entonces empezó a haber un crecimiento económico, empezó a haber un crecimiento pues de calidad de vida, por llamarlo de alguna manera. Empezaron a tener trabajo, una subsistencia digna. Incluso esta comunidad ha crecido, se ha solidificado tanto que han tenido peregrinaciones a la Meca. Pero el problema, aunque esto parece bueno, es que en esta comunidad son bastante rigurosos y consideran a las comunidades externas como contaminantes. Entonces, desde aquí ya vemos como, sí, te doy como lo necesario para vivir, pero o estás conmigo o estás en contra mía. Incluso, derivado de esto, se formó una segunda comunidad indígena en Comitán, la cual pues buscaba precisamente huir, digamos, de asfixia por parte del emir, ¿no? Que eventualmente se convirtió como en un emir, este personaje español. Pero la comunidad sigue siendo rechazada. Indígenas de Comitán, por ejemplo, está bien documentado donde se molestan cuando de repente escuchan ruidos y empiezan a orar. Entonces los siguen viendo como extranjeros. Y si bien no podemos hablar de que esto llegará a ser un conflicto porque la comunidad no son más de 50 familias, pues sí es importante destacar esto, ¿no? Y que extrapolamos, pues en el sentido de la comunidad musulmana ha preferido suprimir su identidad con la finalidad de vivir en paz. Pero yo creo que nada que tú tengas que suprimir a cambio de otra cosa, pues suma al desarrollo de tus derechos humanos. Y por ejemplo, en la segunda oleada de derechos humanos, de las que mencionaba Roberto en su momento, viene la educación. Y el emir en esta comunidad, en San Cristóbal,
obliga a todos los individuos a que abandonen la educación pública para estudiar en las madrasas. Entonces, se está haciendo un adoctrinamiento, incluso empieza a haber un conflicto ahí religioso, porque en su momento el emir contactó en la década de los 90 al subcomandante Marcos para decir que el problema para cobijar el movimiento del ZLN bajo la cobija del Islam, diciendo que el cristianismo era la problemática de la mayoría de los problemas, era la raíz de la mayoría de las problemáticas en México. Pero bueno, definitivamente los derechos humanos de los musulmanes en México pues, han sido suprimidos de alguna manera, pero por ellos mismos también. No podemos decir que fue algo sistemático por parte del gobierno. Y sin embargo, llama la atención eso, que pese al crecimiento demográfico tan grande que hay en todo el mundo, en México se está contrayendo. Así, hay una mezquita en Laguna, hubo una en Baja California, no recuerdo si fue en Tijuana, que cerró por falta de feligreses. Había otra comunidad musulmana en Obregón, Sonora, que también desapareció por falta de feligreses. Entonces, es un tema relativamente importante, viéndolo desde la perspectiva de cómo es posible, por ejemplo, que judíos, budistas o miembros de otras religiones han sustituido, pero el tema del musulmán no tanto. Y mucho tiene que ver pues, por toda la influencia que tenemos de los Estados Unidos y lo que nos hacen creer que es el Islam. Pero bueno, con esto termino mi participación. Me parece que Jorge, Natalia, alzó su mano por ahí. Sí, muchísimas gracias, profe. Y sí, ahora nos vamos con el segmento de preguntas del público y pues Jorge ya lleva levantando la mano desde hace un rato, así que pues vamos a darle la palabra para que le pregunte a nuestros ponentes. Gracias, Natalia. Bueno, esta pregunta es para cualquiera que me la quiera responder. Yo pensé en el ámbito, pues, o sea, en relación con todos los conflictos bélicos y las guerras que dieron lugar allá en Afganistán por parte de Estados Unidos y en Medio Oriente. No sé qué mecanismos, instituciones u órganos podrían existir o reforzarse. Tenemos el Tribunal Penal Internacional, pero de qué manera se pueden reforzar, ya sean sus recomendaciones, sus sentencias o sus resoluciones a distintos conflictos, para, no sé si decir, para evitar o para emitir resoluciones pues, efectivas para los diferentes estados, como por ejemplo estos conflictos que existieron, se dieron lugar, cómo poder que un órgano o este mismo Tribunal Penal Internacional sea efectivo para la resolución o para evitar conflictos. Gracias, Jorge. Maestros y maestra, ¿quién gusta aquí resolver la duda de Jorge? A mí me parece que es un tema bien complicado. La respuesta es compleja porque el derecho internacional está en pañales versus el derecho interno. Recuerden que como no existe una autoridad supranacional, es muy complicado obligar a los países a cumplir con las diferentes recomendaciones en derechos humanos que se hacen cada año. Acuérdense que hay un informe que entregan los países, se hace una evaluación y con base en esa evaluación se hacen una serie de recomendaciones. México ha recibido sus recomendaciones en materia de derechos humanos. No solo está el Consejo de Naciones Unidas, en cuestión de derechos humanos están otras grandes instituciones internacionales y otras no gubernamentales como Amnistía Internacional. Es muy complicado, Jorge. Me parece muy interesante tu pregunta. Yo decía hace rato que lo mejor que puede pasar es a través de la educación y el empoderamiento de los individuos. Creo que es algo que toma tiempo. Nos encantaría resolverlo todo de un día para otro. La educación es maravillosa, pero toma tiempo. Las generaciones que hoy se están educando mañana serán las que podrán ir haciendo cambios en muchos sentidos. En México hemos ido avanzando. En los países de Medio Oriente todavía hay muchas cosas que se están viviendo hoy día. Creo que no tiene que ver con la falta de esfuerzos, sino con la falta de un andamiaje
internacional en materia de derecho internacional, que es bien complicado. Cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de ciertos mecanismos, siempre vemos la visión occidental, no vemos esta universalidad de las cosas, por lo tanto Medio Oriente no la compra, ¿no? Dice, es que yo no me siento identificado con eso. Y acuérdense también que el Corán, que es un libro maravilloso, les recomiendo que lo lean, pues está interpretado por sus teólogos y por sus estadistas, y esta interpretación pues queda muy a conveniencia de los propios gobiernos. En el Corán se dice que la mujer es sagrada, que la mujer debe ser protegida, más no que la mujer va a ser dilapidada si no viste de tal o cual forma. Creo que hay muchas cuestiones que tienen su origen en los intereses políticos, pero el arma más poderosa tendría que ser la educación. Ahí también yo quiero complementar lo que dijo Roberto, lo voy a hacer de manera muy breve, pero también la cuestión de que no exista este elemento supranacional y que todavía por encima de esto tú estés hablando con diferentes formas de gobierno. En los países de Medio Oriente la mayoría monarquías o inclusive sultanatos, ¿no? Todavía. Entonces, ¿cómo empatas una cosa con la otra? Al final de cuentas, el CPI viene a ser pues un mecanismo internacional, pero no, vamos, lo que pudiera llegar a ser son observaciones o determinar resoluciones, pero si no se acatan, pues por lo general terminan en conflicto. Yo aquí lo que diría, sumando también a la parte de la educación, es todo el esfuerzo que se realiza a través de las organizaciones no gubernamentales, como lo es Amnistía Internacional, como lo es Human Rights Watch, que pudieran ellos, pues al final de cuentas, seguir impulsando estas causas, seguir documentando estos casos. Luego, sumado a esto, todo el poder que tienen las redes sociales, aunque sabemos que no es lo mismo en el mundo occidental que lo que puede llegar a ser en la cuestión del Medio Oriente, pero a medida que exista mayor información de ambos hemisferios, si lo ponemos desde un punto de vista muy, muy, muy simple, pues de esta manera y a través de las nuevas generaciones pueden existir esos cambios, ¿no? Y sí vemos nuevas generaciones deseando pues terminar conflictos, ¿no? Deseando que las barreras ideológicas, religiosas, históricas, pues ya no sean tan fuertes, ¿no? Como lo han sido en las últimas décadas. Entonces, yo pienso que el cambio sí va determinándose por la educación, pero también por todo aquello que podemos hacer desde la sociedad civil organizada, puede ser nacional o en el plano internacional a través de las ONGs. Y sí, complementando nada más, las ONGs son, yo creo que la parte fundamental. Recordemos que conceptos que hemos visto en clase, pues la anarquía. O sea, ¿qué puede pasar si yo me alineo a algún tratado o alguna... Todo es de buena fe y al final del día, si lo haces o no, no va a pasar nada como Estado. Pero las ONGs son verdaderamente quien puede promover. Roberto lo dijo, lo que pasó en Afganistán. O sea, cómo Estados Unidos de alguna manera transforma la vida para bien, pero mucho, digo, si bien está a través de instituciones o recursos federales, pero también muchas de los grandes beneficios que tienen las personas, pues viene a través de estos voluntarios que deciden aliarse para transformar una sociedad o para buscar. Vaya, aquí sumamos esto que mencionabas, Natalia, hace un momento, donde la realidad evoluciona mucho más rápido que el sistema. Entonces, la realidad, nosotros como individuos podemos actuar de una manera mucho más ágil y acertada que el Estado como tal. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. A mí me gustaría preguntar algo. Adelante. O sea, a lo mejor va a sonar muy, muy tonto, pero, o sea, yo tengo la duda de, por ejemplo, tipo en conflictos como el Medio Oriente, ¿qué es mejor? ¿Que potencias como Estados Unidos, o sea, potencias fuertes mundiales, pues,
se involucren o sea mejor que se abstengan de participar en esa clase de conflictos? O sea, que en esos casos, ¿qué opinan que sería lo ideal? Pues, por ponerlo así. Híjola, pues mira, en un mundo ideal, pues just mind your own business, ¿no? Y cada quien, pero al mismo tiempo eso podría representar, pues, abusos entre estados muy poderosos contra estados más pequeños. Entonces, de pronto sí es como esta relación familiar donde el hermano mayor tiene que llegar a defender al hermano menor o al indefenso. Entonces, digo, mencionando el caso de Estados Unidos, por ejemplo, revisé en alguna ocasión una estadística que hicieron una encuesta a nivel global preguntando en los ciudadanos de cada país quién creían que era la mayor amenaza en el mundo, qué país. Estados Unidos y Canadá decían que Irán y todo el mundo decía que Estados Unidos. Entonces, a lo mejor aquí tu pregunta iría, bueno, ¿y qué pasa si quitamos Estados Unidos de la ecuación? A lo mejor que entraran otros países a defender, pero pues sí, o sea, es como, no hay un punto medio, o sea, porque sí, sería lo ideal, pues cada quien atienda sus asuntos, pero también es cierto que la guerra y los conflictos son un negocio redondo para muchas personas y es de donde muchos recursos económicos son recaudados por parte de los estados. Complementando un poco lo que dice el maestro Alejandro, nunca hay vacíos de poder. Si alguien no ejerce el poder, alguien más lo va a hacer. En este caso, Estados Unidos juega este papel, pero lo podría jugar cualquier otra potencia. Y recuerden que casi cada siglo hemos tenido una potencia hegemónica. Siglo XIX estaba Reino Unido, antes de eso Francia y antes de eso España. Y hoy por hoy Estados Unidos juega este rol. En temas de lo musulmán, por ejemplo, Indonesia es el país más poblado de los musulmanes en el mundo, son 400 millones. Indonesia queda muy lejos de Medio Oriente y tienen otro origen étnico y otra historia y otra geografía y otros intereses. Ha habido mucho este interés y le llamaban el panislamismo o el panarabismo, que son dos cosas distintas, de que los países de Medio Oriente o los países más bien musulmanes o los países árabes pudieran generar una coalición, una fuerza global como la Unión Europea o como cualquiera de estos países poderosos o la propia América Latina, pero eso es prácticamente imposible. También Estados Unidos se ha encargado, junto con las demás potencias, de enemistar a unos y otros para que no exista esta fuerza entre ellos mismos. Entonces, hay cosas que son inventadas, que en realidad no son ni siquiera bíblicas ni históricas, pero que están ahí sembradas por las potencias para que se peleen. Es como el juego del hermano mayor que a veces pone en contra al hermano del medio para tener el poder en la casa, como decía Alejandro. Y el día que los papás se van, y siempre lo refiero, pues ¿quién es el que se queda con el poder en la casa? Pues el hermano mayor. Pero si los otros dos hermanitos, tres hermanitos, como el caso de Angélica, que tiene 4, se ponen en contra de Víctor, ¿verdad? Es el mayor. Entonces, pues a lo mejor Víctor no la ve tan bien y los demás le hacen la guerra. En este caso, si Víctor tuviera 15 años, que casi los tiene, ¿verdad, Ángel? ¿O cuántos tiene? Es Andrés, tiene 12. Andrés, perdón. Andrés tiene un segundo nombre. Andrés, tuviera 15 y los demás tuvieran 2, 3, pues podría meterlos en cintura a todos sin ningún problema. Pero si Andrés está muy cercano en edades a los demás, pues 2 que 3 juntos sí le hacen la guerra. Y es lo que está pasando ahora con Estados Unidos. India, China y todos los demás países, pues ya no están tan indefensos como después de la Guerra Fría. Siempre va a haber intervenciones, Laura. Si nos vamos al mismo análisis del individuo, ¿verdad? Siempre va a haber intereses más grandes, siempre va a haber medios para lograrlo, siempre va a quererse más, es la ambición del ser humano. Y bien, así lo comenta Roberto, siempre ha existido un hegemón
y al final de cuentas, pues ahorita lo estamos viendo y dudo que eso vaya a cesar. Pueden cambiar el partido político en el poder en Estados Unidos, pero al final de cuentas intervenciones siempre va a haber. ¿Por qué? Pues existen las economías de guerra, que es otro tema. Entonces, bien, pues yo creo que hasta aquí me... Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que damos por terminado este evento, pero antes de que se nos vayan todos, pues para agradecer su participación y que se hayan conectado, aunque pues ya sabemos que pues ya es tarde, estamos cansaditos de tanto estar en la compu por escuela, tareas y todo eso, pero vamos a darle las gracias a nuestros ponentes con un reconocimiento, así que voy a compartir pantalla. Ok, muy bien. Y ahorita se los enviamos por correo. Así que, presidente Diego Uribe, ¿nos harías el favor? Vanguardia de Derechos Humanos, el capítulo Varela Valtier le otorga el presente reconocimiento al maestro Alejandro Cacheux por su participación como ponente en este panel. Lo mismo va para la maestra Angélica Santana y para el maestro Roberto Jaramillo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Muy interesante. Les diría tashakor en idioma persa, farsi, o en idioma pashto, manana, que es gracias. Manana. Ya aprendimos algo nuevo hoy. ¿Puedo hacer una pregunta Muchas muy cosas rápida? Nada más quisiera saber, ¿ustedes qué libros nos recomiendan? O no sé, algún documental o algo para seguirnos informando, porque pues hasta aquí nos quedamos, pero después ya no sabemos dónde seguir investigando, y aunque veas periódicos y noticias, pues para tener como que una idea un poquito más grande de todo esto, entonces si hubiera algo que nos pudieran recomendar, por favor. Yo recomiendo un clásico de uno de nuestros maestros que se llama Islam y Política, del maestro Sidan Serawi, un argelino que tiene 30 años trabajando para el TEC de Monterrey y es extraordinario analista, profesor, investigador. Islam y Política, que es emitido por Editorial Trillas y todo el mundo lo tiene a la mano ahí en Ortiz Mena y California, ¿verdad? Sí. Ahí ustedes pueden comprar, o Campestre, Camino al Campestre, ahí ustedes pueden comprar ese Islam y Política que es maravilloso. Y Ana Karen, justamente la maestra Angélica anotó el libro también en el chat y Roberto se me adelantó y fue nuestro maestro, creo que de los tres, no sé si de los tres fue nuestro maestro, sí. Entonces, de los tres. Referencia es... Yo lo que le puedo recomendar a Ana Karen, que es, o sea, en realidad es, ¿te interesan estos temas? Descárgate la app de 4 o 5 periódicos de diferentes regiones del mundo, comienza a leer noticias, comienza a comparar. Ah, caray, esta es la misma noticia, pero este periódico la está redactando de esta manera. No entiendo, no sé, qué es una monarquía constitucional. No entiendo qué es un emir. No entiendo. Entonces, conforme vas leyendo las noticias y vas leyendo nombres de actores y te vas encontrando con descripciones históricas que no comprendías con anticipación, vas a ir recorriendo hacia atrás. Internet es maravilloso, o sea, yo sí puedo decir, escríbeme y te comparto bibliografía que yo pudiera decir básica, pero al final de cuentas el conocimiento ahorita está a la orden del día. Y los periódicos y el hecho de poderlos leer en tu teléfono los primeros 10 minutos del día mientras te levantas o estás ahí arreglándote, eso te da pie para después ponerte a leer de temas en específico. Otra cosa que yo les recomiendo para la cuestión internacional es, a veces aprendes de un país, pues haciendo búsquedas, a lo mejor dices Yemen, no sé nada de Yemen. Bueno, pues comienza a leer, pues a lo mejor desde un recuento de qué es el país, su capital, su idioma, su historia, y ya de repente estás leyendo sobre conflictos del pasado, vas relacionando cómo se inserta en otros conflictos internacionales, y así vas hilando cabos. Pero bueno, acuérdense que todo esto está en construcción. O sea, por ejemplo, yo es lo que hago, yo leo las noticias y leo las noticias de varias fuentes,
y en base a eso voy enriqueciendo mis conocimientos previos que parten de la historia. Si se fijan, nosotros tres hablamos mucho de historia. O sea, ya traemos ese contexto y la historia la aprendes leyendo. ¿Qué? Pues varias fuentes. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias. Gracias por los tips, maestros. Nos vemos. Bonita noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. 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 Gracias, Nos vemos.